Buenos días a todos. Buen día, doctor. Bien, vamos a, muchachos, continuar con la clase anterior donde ya hablábamos acerca de algunas prácticamente alteraciones en la válvula aórtica. Por ende, habíamos comentado que es muy importante saber que la válvula aórtica en realidad es una válvula que suele enfermar comúnmente, ya sea una enfermedad que puede adquirirla o puede alterarse durante lo que es la vida, o en algunos casos, bueno, pues el nacer con este defecto, ¿no? Hablando de las cardiopatías congénitas. Bien, entonces ya habíamos comentado que las válvulas aórticas puede presentar su estrechez o su estenosis a nivel supravalvular, encima de la válvula, puede presentar por debajo de la válvula, ser valvular o tener la estenosis en la misma zona valvular, ¿no? Esta alteración, bueno, desde luego, está representada por porcentajes. Se menciona que un 90% va a estar presente a nivel de la válvula, hablando de la estenosis, por supuesto. Un 9% nada más va a ser subvalvular y un 1% va a ser supravalvular. Pero es importante saber que, en cierto sentido, también el poder clasificar la estenosis aórtica en diferentes causas, como ser la congénita o la adquirida, es muy importante para que nosotros podamos tener una idea de por qué la válvula empezó a fallar. Sabemos que la causa congénita es una alteración prácticamente con la que una persona nace con esta válvula defectuosa, ¿no? Hablamos de una válvula bicúspide, una válvula cuadricúspide o una válvula unicúspide como tal. O en todo caso ser una enfermedad adquirida donde el paciente con el tiempo lo va a adquirir. Es el tal caso de hablar de una enfermedad de como ser la fiebre reumática. No se olviden, la fiebre reumática, en la mayoría de los casos, es una de las causas por la cual una persona a la larga puede presentar una alteración valvular. Es más, ¿no? Habíamos comentado que es una de las causas más comunes en la cual una persona a la larga va a desarrollar esta alteración como ser la estrechez de la válvula aórtica. Muy importante también saber que esta válvula congénita, donde lamentablemente la persona va a nacer nada más que con dos valvas, es muy frecuente, ¿no? Hoy en día se ve bastantes pacientes que tal vez tienen este defecto y que a la larga condiciona el poder hacer un reemplazo de la válvula porque ya empieza a producir algún grado de deterioro. La mayoría de las personas que tienen estenosis aórticas en sí desarrollan una hipertensión. ¿Por qué? Porque lamentablemente el flujo que debería salir por el ventrículo izquierdo no lo realiza y lamentablemente la sangre, por ende, va a salir de forma muy brusca, aunque con dificultad, por esta válvula. Y eso en algunos pacientes hace que desarrollen una hipertensión, ¿no? La presión prácticamente, como está comprometida a nivel multisistémico, hay muchos factores que van a tratar de compensar esta alteración y por ende, lamentablemente, desarrollar a la larga una hipertensión. Eh, si bien tenemos causas adquiridas donde la válvula va a empezar a fallar por alguna otra alteración que se presente a nivel de lo que corresponde la válvula como tal, se ha visto que la fiebre reumática, que antes desde luego predominaba o prácticamente aumentaba la causística o la incidencia prácticamente de las valvulopatías aórticas, hoy en día se ha visto que estaba disminuyendo bastante. ¿Por qué? Porque bueno, pues hay mayor control en cuanto a lo que es el tratamiento. No nos olvidemos que la fiebre reumática es una enfermedad aguda producida por el estreptococo beta hemolítico y que en algún momento algunas personas posterior a la infección y al mal tratamiento o al mal apego o en todo caso al mal diagnóstico pueden desarrollar a la larga
complicaciones que, como en este caso, se traduce en una valvulopatía, ¿no? La causa degenerativa hoy en día está aumentando, se presenta casi la mayor parte de los pacientes que presentan algún grado de estenosis aórtica, pero es porque la esperanza de vida aumentó. Si bien la pandemia ha afectado, ha hecho lamentablemente que muchas personas de la tercera edad pierdan la vida, pero aún ¿no? la población que está en estas edades entre 60, 70 o más años aún es elevada. Por ende, la causa degenerativa, desde luego, también se considera como, bueno, pues predominante dentro de las causas que pueden producir una estenosis. No se olviden que a nivel latinoamericano todavía tenemos como predominancia la fiebre reumática. En otros países ya donde de repente tienen una mayor complejidad en cuanto a lo que es eh, el tratamiento y el diagnóstico, la causa más que todo es degenerativa, ¿no? Entonces no tienen que olvidarse, siempre les preguntan, y también es una pregunta de examen, que como cuál la causa dentro de lo que es la fiebre reumática o la degenerativa que predomina más que todo en nuestro medio, ¿no? Eso no solamente lo van a ver en Bolivia, también hay en Brasil, también hay en los países como Argentina y Chile, donde se está todavía viendo la dominancia de la fiebre reumática como causalidad de una estenosis aórtica a comparación de lo que corresponde tal vez la congénita y también la degenerativa, ¿no? Hoy en día tenemos bastante pacientes, sí, con estenosis aórticas degenerativas, pero que tal vez no son muy relevantes. ¿A qué me refiero? Tal vez tienen una estenosis leve, que una estenosis leve, desde luego, no va a implicar mayor alteración dentro del funcionamiento del corazón. Eso siempre tener en cuenta para poder tener una idea clara de la causa de por qué se está produciendo una estenosis. Ya hablábamos hace un momento, las causas o la clasificación a nivel de la estenosis. No se olviden, la estenosis supravalvular es muy rarísima, no la he visto yo hasta la fecha, 1% nada más del 100% de las estenosis, según la clasificación anatómica, desde luego. Tenemos también la subvalvular como segundo lugar, que representa el 9%, sumados tenemos un 10%, y por ende un 90% prácticamente es de tipo valvular que ya habíamos comentado, ¿no? Es muy importante que nosotros, el momento en el que estemos con el paciente, donde tenemos una sospecha de una estenosis aórtica, realicemos un buen examen físico, desde poder tomar el pulso, el poder percibir el pulso, donde vamos a tener, por si acaso, un pulso llamado parvus a tardus. Parvus quiere decir lento o de difícil tal vez detección, y tardus prácticamente de una intensidad no tan potente, ¿no? Este pulso, desde luego, va a estar presente por el hecho de que la sangre no va a poder llegar con la misma fuerza a nivel de las diferentes arterias. Y por ende, nosotros cuando tocamos el pulso lo vamos a percibir, perdón, un poco débil y un poco lento, ¿no? No vamos a sentir un pulso con mayor intensidad. Por ende, este pulso es típico y es característico en estos pacientes. No se olviden por el hecho de que la sangre no sale con la misma fuerza que debería salir, porque estamos hablando que existe una estrechez a nivel de la válvula. Siempre, desde luego, hacer una inspección a nivel del tórax, tal vez tratando de buscar también el frémito o choque de punta, porque a veces, dependiendo desde luego de la severidad de la estenosis, el corazón puede tener su estrés o su fatiga como compromiso prácticamente de esta estrechez en la válvula y posteriormente tener una mayor idea del daño, ¿no? que está produciéndose a nivel de la válvula aórtica. No se olviden, el auscultar es muy importante, el poder auscultar y poder percibir el soplo de mayor intensidad a nivel aórtico es fundamental para poder tener una idea del compromiso de la válvula. Si bien en una primera instancia el diagnóstico siempre va a ser clínico, también podemos hacer algunos otros estudios, ¿no? Como ser un ecocardiograma, que es el estudio gold estándar en el poder diagnosticar y tener una precisión en cuanto a lo que es la severidad de la estenosis aórtica.
El pulso que les hablaba hace un momento, ¿no? Un pulso parvus tardus, un pulso parvus, ¿a qué nos referimos? Con una amplitud disminuida, no lo vamos a sentir muy fuerte el pulso, y tardus va a estar lento, ¿no? Va a llegar lento el pulso. Por ende, este es el típico pulso parvus a tardus, no se olviden de una estenosis aórtica. También en un futuro les van a preguntar, esto es típico por la estenosis o por la estrechez de la válvula, ¿no? Si bien el pulso llega lento, si bien el pulso llega con una amplitud disminuida, no lo sentimos tan fuerte, prácticamente esto nos tiene que orientar a pensar de que algo está ocurriendo con la fuerza de eyección de la sangre y orientarnos desde luego a auscultar mejor y tener una idea de que existe una estenosis. Sabemos muy bien que la eyección, la eyección de la sangre va a estar limitada por esta estrechez y por ende esta limitación va a permitir que la sangre tarde en salir por el ventrículo izquierdo. Por eso es que hablamos también que podemos encontrar un segundo ruido desdoblado. Alguna vez van a encontrar, y cuando hablamos de soplo, hablamos de que en las estenosis, especialmente aórtica o pulmonar, podemos encontrar un segundo ruido desdoblado. Y eso es porque la válvula aórtica no se cierra casi de forma conjunta con la pulmonar. ¿Por qué? Porque tarda el cierre, ya que la sangre demora en salir por lo que es el ventrículo izquierdo. Al demorar en salir por esta válvula, por el ventrículo, prácticamente la válvula va a tardar en cerrarse. Y ahí es donde hablamos también de lo que es el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. Lugares donde ustedes pueden percibir el pulso, hay muchos lugares, ¿no? Especialmente se prefiere utilizar el poder palpar el pulso a nivel radial o a nivel braquial para poder sentir, o en todo caso, si tenemos alguna dificultad, también palpar el pulso eh, femoral, ¿no? Son lugares donde ustedes pueden, como vemos en la imagen, puntos donde ustedes pueden ir palpando las diferentes arterias y poder detectar este pulso parvus a tardus típico de la estenosis aórtica. Entonces, no solamente hacemos la auscultación dentro de lo que es el diagnóstico no presuntivo, sino también podemos hacer algunas otras maniobras, como en este caso poder palpar y ver este pulso que tiene poca amplitud y que se lo siente de forma muy lenta, ¿no? Acá podemos ver una imagen donde se focalizan los lugares de palpación, femoral, prácticamente braquial, radial. Son situaciones o localizaciones muy fundamentales para que nosotros podamos tener una idea de cómo está el pulso. También poder palpar el choque de punta, como vemos acá, se está palpando por debajo de la tetilla prácticamente, zona apexiana del corazón, se está palpando para poder sentir si es que hay un choque de punta, ¿no? El choque de punta prácticamente está presente en situaciones donde la válvula está prácticamente cerrada, una estenosis severa, es casi típico encontrar un choque de punta. Si bien en algunos casos es difícil también hacer el diagnóstico, pero en algunos otros pacientes se puede tranquilamente percibir el choque de punta que está condicionado por el esfuerzo cardíaco y lamentablemente la estenosis aórtica. Dentro de lo que es la auscultación, no se olviden siempre poder evaluar el momento que estamos auscultando la frecuencia cardíaca. Tenemos que tener una idea de lo que es la frecuencia cardíaca, ver el ritmo, si es un ritmo irregular, regular, auscultar el primer, segundo ruido cardíaco, siempre tratar de percibir el dup, ludup, que son ruidos típicos que nos orientan a pensar en un cierre de las válvulas AV y de las válvulas semilunares. El desdoblamiento que les acababa de hablar hace un momento, puede haber o no la presencia de un tercer, cuarto ruido, eso dependerá desde luego del compromiso o la presencia de insuficiencia cardíaca, hablando de un tercer ruido cardíaco, o tal vez algún otro ruido que no nos suena algo normal. Los soplos, desde luego, son algo típico, algo normal, y al hablar de estenosis vamos a encontrar un soplo típico de lo que corresponde a la estrechez de la válvula aórtica, ¿no? No se olviden, ya habíamos comentado un poco acerca de los daños a nivel valvular.
Si bien una válvula, tenemos un primer y un segundo ruido, nosotros cuando tenemos o pensamos que cuando estamos ante una sospecha de una estenosis aórtica, el segundo ruido va a ser el que va a estar alterado, ¿no? Entonces acá algunas imágenes que estamos viendo referentes al primer ruido, que está representado por el cierre de las válvulas semilunar, perdón, auricoventriculares, como ser mitral y tricúspide. Un segundo ruido que prácticamente se relaciona con el cierre de las válvulas semilunares o también llamadas sigmoideas, aórtica y pulmonar, y que se van a relacionar desde luego con el trabajo de estas válvulas y van a representar un segundo ruido cardíaco. Muy bien. Entonces, no se olviden algo importante. Podemos encontrar un primer ruido y un segundo ruido de mayor o menor intensidad. Generalmente los ruidos disminuidos, hablando del segundo ruido cardíaco, están presentes ante pacientes con algún grado de insuficiencia, ¿no? Tenemos pacientes que de repente están con insuficiencia cardíaca izquierda, una insuficiencia aórtica, o pacientes que tienen hipotensión arterial. En estas situaciones vamos a encontrar un segundo ruido disminuido, con menor intensidad. Si nosotros pensamos también o encontramos un segundo ruido de menor intensidad en foco pulmonar, desde luego, podemos pensar que el paciente puede estar cursando con una insuficiencia derecha o una estenosis pulmonar. Por ende, estas son situaciones donde ustedes, les recalco nuevamente, van a encontrar una disminución del segundo ruido. El segundo ruido no lo van a percibir muy fuerte, van a encontrarlo con menor intensidad. ¿Por qué? Porque si hablamos de insuficiencia, quiere decir prácticamente que esa cavidad o esa válvula ha perdido prácticamente su fuerza y está permitiendo algún grado de alteración o, al hablar de la válvula, retorno de la sangre hacia una cavidad posterior. Por ende, nosotros tenemos que también saber que en algunas situaciones vamos a encontrar un segundo ruido de mayor intensidad. Y este es el caso de la estenosis aórtica. Como tenemos una estrechez de la válvula, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, entonces, como les comentaba, el segundo ruido cardíaco puede estar presente con mayor intensidad en diferentes situaciones, y tal es el caso de la estenosis aórtica. Si tenemos una válvula cerrada, la sangre trata de salir por esa válvula, el corazón hace un esfuerzo y por ende vamos a encontrar un segundo ruido de mayor intensidad. Si bien puede estar desdoblado, ¿no? Vamos a encontrar de repente un segundo ruido que vamos a tratar de percibirlo con mayor intensidad dentro de lo que es la estenosis. En algún momento podemos también percibirlo desdoblado. Recordemos que no podemos generalizar en medicina, no todo paciente puede tener de repente un desdoblamiento del segundo ruido, no todo paciente va a tener una mayor intensidad dentro de lo que es una estenosis aórtica. Eso es variable y dependerá mucho del compromiso de la válvula, ¿no? Si tengo una estenosis leve, prácticamente tal vez voy a percibir de forma muy leve también el soplo como tal, pero si tengo una estenosis severa, el soplo será de repente de una mayor intensidad dentro de lo que es la revisión del foco como tal, ¿no? Otras causas también que pueden llevar a un aumento de la intensidad del segundo ruido, está la hipertensión, algún grado de cardiomiopatía hipertensiva, los pacientes con isquemias, donde el corazón está sufriendo por la disminución del flujo sanguíneo y por ende se traduce en mayor estrés para poder eyectar la sangre. Estas causas son generalmente a nivel del foco aórtico, pero también tenemos causas a nivel pulmonar que nos pueden llevar a tener un segundo ruido con mayor intensidad, cual tal es el caso como la hipertensión pulmonar o la estenosis de la válvula pulmonar. Recordemos que el segundo ruido cardíaco se produce por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar y por lo tanto vamos a encontrar una mayor intensidad ante alteraciones ya sea de la válvula aórtica, como ser la estenosis que estamos viendo ahora, o en todo caso a nivel pulmonar, como ser la hipertensión, la estenosis de la válvula pulmonar. Un tercer ruido cardíaco, no se olviden, puede estar presente siempre y cuando existan algunas alteraciones en cuanto a lo que es el flujo sanguíneo.
Habíamos comentado anteriormente que un tercer ruido cardíaco puede ser fisiológico, o sea, puede ser normal en algunas situaciones, como que aquellos pacientes eh, que están embarazadas, ¿no? Aquellos pacientes que están embarazadas pueden tener mayor volumen, o en todo caso, aquellos pacientes que lamentablemente tienen algún otro grado de alteración. Es muy importante saber que en los niños también podemos encontrar un tercer ruido cardíaco, pero es normal, ¿no? Es normal. Por ende, el tercer ruido cardíaco no siempre va a ser patológico, no se olviden. Y este tercer ritmo cardíaco se produce ¿por qué? Porque existe un llenado ventricular rápido, los ventrículos se llenan de forma súbita y por ende hay algunas posiciones donde ustedes pueden tratar desde luego de indicar al paciente que pueda optar por estas posiciones para auscultar mejor la presencia de un tercer ruido cardíaco. No se olviden que el aumentar el volumen o el retorno venoso mejoraría desde luego el llenado cardíaco. Es por eso que hoy en día, si vemos acá algunas imágenes, tenemos posiciones donde podemos optar para poder auscultar mejor. Acá tenemos un ejemplo, la maniobra de Asoley. La maniobra de Asoley prácticamente nos indica que el paciente debe elevar las extremidades, no tanto superiores como inferiores, y eso permite que la sangre retorne de forma mejor hacia el corazón. Como el corazón va a tener un mejor retorno, prácticamente vamos a percibir mejor el tercer ruido cardíaco si es que existiese en este paciente. O en todo caso la maniobra de Pachón, donde yo coloco o le pido al paciente que se coloque de decúbito lateral izquierdo. Igualmente, ¿no? El volumen del lado derecho va a retornar con mayor, se podría decir, porcentaje a nivel de cavidades izquierdas y también puedo percibir mejor la presencia de este tercer ruido cardíaco. Entonces, no se olviden, son maniobras que nosotros realizamos para poder percibir en algunas circunstancias este tercer ruido cardíaco en algunos pacientes donde tenemos dificultad de percibirlo. Es obvio que no podemos hacer estas maniobras en todos los pacientes. Si yo tengo un paciente de la tercera edad, es difícil tal vez que incluso me levante las extremidades de esta forma al hacer la maniobra de Pachón, pero puedo optar de repente por colocarlo de decúbito lateral, ¿no? Entonces, a Soleil o en todo caso la maniobra de Pachón son maniobras que tienen una finalidad de mejorar el retorno sanguíneo a nivel cardíaco y desde luego percibir un mejor el tercer ruido cardíaco. No se olviden que el tercer ruido cardíaco también puede estar presente en patologías como ser la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, más que todo derecha, existe una retención de volumen y por ende esta retención de volumen hará que exista un más rápido, un mayor llenado de los ventrículos y por ende un tercer ruido cardíaco. La insuficiencia mitral, donde lamentablemente la sangre regurgita hacia la aurícula, izquierda y por ende la aurícula izquierda va a tener más volumen por esa regurgitación y va a pasar de forma brusca al ventrículo izquierdo y condicionará también la presencia de un tercer ruido cardíaco. Algunos pacientes que están con algún compromiso en el pericardio, como ser una pericarditis constrictiva, lamentablemente la pericarditis constrictiva es una situación donde el corazón no puede o pierde esa facultad de bomba porque tiene un espacio un líquido que le limita la contracción del corazón. Por lo tanto, la sangre va a pasar de forma súbita también de cavidad a cavidad, puesto que el corazón no se puede contraer con fuerza y el retorno venoso va a ser mayor. Y en algunos casos, pacientes con anemia. No se olviden que algunos pacientes con anemia prácticamente vamos a tener o taquicardia, ¿no? Como vamos a tener un paciente que va a estar taquicárdico por la falta de hemoglobina y por ende por la falta de oxígeno, prácticamente mi paciente va a tener un corazón que se va a contraer de forma súbita y la sangre va a pasar también de forma súbita de aurículo a ventrículo porque el corazón está trabajando de forma rápida y puede también estar presente el tercer ruido cardíaco. Fisiológicos, no se olviden, embarazadas normal, porque bueno, las embarazadas generalmente tienen más volumen, ¿no? Tiene que manejar más volumen
que tienen que nutrir también al producto. O en el caso de los niños, no se olviden, si ustedes colocan el oxímetro a los niños, van a tener los niños que tienen de repente una frecuencia cardíaca mayor a 100, que es normal por la edad, ¿no? Mientras menor edad, mayor la frecuencia cardíaca. Y sabemos, y les recalco nuevamente, la taquicardia, que en este caso en los niños es normal, no es patológico, condiciona un mayor rápido o un llenado ventricular rápido porque el corazón se está contrayendo de forma rápida y condicionar un tercer ruido cardíaco. Muy bien, entonces también podemos tener un cuarto ruido cardíaco. El cuarto ruido cardíaco, no se olviden, se produce por la contracción auricular súbita y por ende este cuarto ruido cardíaco es netamente patológico, no es en ningún momento fisiológico. Este cuarto ruido prácticamente va a condicionar desde luego la presencia de una alteración dentro del funcionamiento cardíaco. Y esta contracción auricular súbita prácticamente nos está indicando que existe una alteración a nivel cardíaco que puede condicionar desde luego la presencia de un cuarto ruido. Muy bien, entonces este cuarto ruido cardíaco prácticamente se produce dentro de lo que es la telediástole, o sea, al final de la diástole. Si recordamos, al final de la diástole prácticamente el corazón se encuentra ya relajado y listo para contraerse. Entonces, una vez que el corazón se quiere contraer, la aurícula, desde luego, tiene que inyectar toda la sangre restante hacia el ventrículo para que el ventrículo ya pueda contraerse y expulsar toda la sangre. Entonces, esta contracción auricular brusca, súbita y de forma tal vez no normal, hace que tengamos la presencia o origina un cuarto ruido cardíaco. Las causas pueden ser muchas. Un ejemplo, una valvulopatía mitral. Si yo tengo una válvula, una estenosis mitral, la aurícula va a hacer esfuerzo, va a tratar de inyectar la sangre por ese espacio reducido. Entonces, esa contracción súbita nos condicionará un cuarto ruido cardíaco, hablando de este ejemplo relacionado con la estenosis mitral. No se olviden, los primeros ruidos cardíacos generalmente los voy a auscultar mejor en el ápex, ¿no? Y los segundos ruido cardíaco más en la base. Si recordamos, el foco aórtico está por debajo del segundo, o está localizado en el segundo espacio intercostal, borde parasternal derecho, y el pulmonar en el segundo espacio, borde parasternal izquierdo. Entonces, prácticamente están conformando la base del corazón. Por eso escuchamos mejor el segundo ruido a nivel de estos lugares o en estos focos. Y en el ápex, a nivel de lo que es quinto espacio, línea clavicular media izquierda, tenemos el foco mitral. Entonces, por eso se dice que se ausculta mejor en el ápex del corazón, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de alteraciones donde podemos encontrar una estenosis en la mitral, lo que habíamos hablado hace un momento, que puede condicionar la presencia de un cuarto ruido cardíaco. No se olviden, también puede haber regurgitación en las válvulas, ¿no? Donde la válvula lamentablemente no se puede cerrar o no tiene un cierre hermético durante la contracción y regresa la sangre a la cavidad superior. Por otro lado, también podemos tener estenosis en la válvula aórtica, ¿no? Que se va a traducir también en la presencia de un soplo referente al tema que estamos hablando, o también pueden haber otro tipo de alteraciones como conllevar insuficiencia al hablar de una válvula sigmoidea. Tanto la estenosis como la insuficiencia son alteraciones que pueden condicionar la presencia de un soplo y por ende producir alteraciones que van a condicionar la presencia de un soplo durante lo que es la auscultación del paciente. Muy bien, entonces ya habíamos visto este tema al hablar cuando hablábamos de valvulopatías. Acá podemos ver una imagen donde nos está mostrando los focos auscultatorios y los posibles lugares donde se puede irradiar el soplo, ¿no? Como en este caso, vemos que acá está el foco aórtico y cómo este soplo se puede irradiar a carótides y también se puede irradiar a foco accesorio, o en todo caso el foco mitral, donde este soplo también se puede irradiar a nivel de la válvula tricúspide o también a nivel muy cercano del foco accesorio o foco de Ehrlich. Entonces son imágenes, si bien que están a colores, y nos están mostrando los lugares de posibles irradiaciones de las valvulopatías en el momento en la que nosotros auscultamos. No se olviden que el lugar donde yo ausculto, donde
percibo la mayor intensidad, es el lugar donde yo prácticamente pensaré que existe la alteración en esa válvula, ¿no? No confundamos, siempre tenemos que auscultar todos los 5 focos, incluido el foco accesorio WERP o de ERP, para poder percibir y poder tener una idea clara de dónde se está localizando el soplo y la importancia que tiene dentro de lo que es el diagnóstico. Muy bien, entonces siempre habíamos hablado también de esto, de los tipos de soplo, el timbre, que pueden ser soplantes, ásperos, en algunos casos también podemos encontrar algunos soplos con algún tono musical, pueden ser altos, donde percibimos a simple, tal vez incluso colocación del estetoscopio, sin mayor dificultad, o en algunos casos bajos donde tengo dificultad de percibir el soplo, ¿no? No se olviden, los soplos son protosistólicos, pueden ser mesosistólicos, pueden ser telesistólicos o pueden ser holosistólicos, dependiendo la mayor intensidad donde se encuentre. Si yo encuentro un soplo protosistólico, entonces voy a percibir una mayor intensidad al inicio del soplo. Si encuentro un soplo mesosistólico, la mayor intensidad será la mitad, y este es el caso de la estenosis aórtica. Las valvulopatías de tipo estenosis aórtica generalmente son de tipo soplos mesosistólicos, con mayor intensidad a la mitad del soplo como tal. Se dice que el soplo de la válvula de la estenosis aórtica es un soplo romboidal, donde la mayor intensidad se evidencia en la parte media. Algunos otros soplos van a tener mayor intensidad a nivel o al final del soplo, y son conocidos como telesistólicos. O en algunos casos los soplos van a ser intensos desde el inicio hasta el final, ahí reciben el nombre de soplos holosistólicos o holodiastólicos, dependiendo el tipo de estenosis o en todo caso la insuficiencia como tal. Entonces, esto también lo hemos visto, la intensidad, no se olviden, siempre que nosotros auscultamos un soplo tenemos que ver y describir el soplo, cómo es, en qué lugar se percibe en realidad, qué intensidad tiene el soplo. La intensidad lo clasificamos en 6 grados, ¿no? Como vemos en la imagen, donde primer grado prácticamente no lo vamos a tener mucha dificultad de auscultarlo, hasta un grado número 6, donde sin necesidad del estetoscopio, yo voy a percibir el soplo solamente colocando la mano en el foco donde yo estoy percibiendo o veo que desde luego existe la alteración. Entonces, ustedes pueden, de acuerdo a la auscultación, dirán, a ver, si escucho un soplo débil, entonces 2/6. Si escucho, bueno, que un soplo que sí está de forma moderada, lo escucho bien, entonces 3/6. Si van a encontrar frémito, ¿no? El frémito prácticamente nos refleja que esta válvula está bastante dañada y que desde luego nosotros podemos percibirlo de forma muy fácil el soplo y por ende hacer un diagnóstico. No se olviden, el soplo sistólico, hablando nuevamente de lo que es la estenosis aórtica, va a ser un soplo eyectivo, un soplo romboidal, como les decía, un soplo rudo, prácticamente raspante, donde el epicentro va a estar localizado donde en el foco aórtico, que puede irradiarse, no se olviden, al cuello o a carótides, y en algunos casos también puede irradiarse a nivel de lo que es el foco accesorio. Entonces, son características del soplo en la estenosis aórtica, no se olviden. Pues algunas veces les colocamos, de repente es un soplo holodiastólico, entonces el diastólico, no se olviden, refleja insuficiencia al hablar de la válvula aórtica, ¿no? Es un soplo prácticamente, de repente que se irradia, les colocamos un ejemplo en el examen, que se irradia de repente a foco tricúspide o a foco pulmonar. Entonces eso es muy importante, puesto que la irradiación está bien clara, se va a irradiar siempre a lugares cercanos, como ser la carótides, o hacia el foco accesorio, que también está muy próximo al foco aórtico como tal, ¿no? Entonces, el tipo de intensidad o la intensidad del soplo que auscultemos nos va a dar más o menos la orientación de la severidad. Si yo tengo un soplo que lo escucho bastante bien, bastante intenso, entonces tendré una idea de que la alteración es de mayor gravedad. Pero esto no lo tenemos que, bueno, pues magnificar, no lo podemos indicar a un todo.
al hablar de soplos. ¿A qué me refiero? Un ejemplo, en las cardiopatías congénitas, al hablar de CIA, CIB, prácticamente donde vemos que hay una comunicación tanto en las aurículas como ventrículos, el auscultar un soplo de mayor intensidad puede reflejar un orificio pequeño, o en todo caso el auscultar un soplo de menor intensidad, pero desde luego brusco, puede reflejar de repente una válvula, un tabique que está desde luego con esta alteración y que puede ser de mayor magnitud, o sea, ser grande, ¿no? Pero al hablar de los soplos en las valvulopatías, se menciona que a mayor intensidad del soplo, mayor es el daño o mayor es la severidad de compromiso en la válvula. Entonces, si ustedes auscultan un soplo 4, 5 sobre 6 de repente, piensen, pues pueden estar presentes ante una estenosis de tipo severo, ¿no? En este tipo de alteraciones, hablando de las válvulas como tal, vamos a encontrar siempre, un minuto chicos. Bien, entonces, como les indicaba, dependiendo, al hablar de valvulopatías, la mayor intensidad se relacionará con la mayor severidad en cuanto a lo que es el daño de esta válvula. No tienen que olvidarse para poder tener una idea al momento de que que se haga la descripción. Un primer ruido cardíaco, un segundo ruido cardíaco, la presencia de un tercer o cuarto ruido cardíaco, dependerán desde luego su compromiso, dependiendo qué válvula esté dañada, dependiendo el estado hemodinámico del paciente, dependiendo qué enfermedad de base tenga el paciente, o en todo caso, qué otra alteración puede condicionar la alteración en cuanto a lo que es la presencia o la auscultación de estos ruidos cardíacos. Por ende, no se olviden siempre de tener una idea